La creatividad no es una mera ocupación, sino una parte de tu ser. Es un modo de estar en el mundo, cada minuto, cada día. Rick Rubin. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Repisa de la Chimenea, un podcast en el que hablamos de literatura, libros, escritura, cine y lo que vaya surgiendo. Si es la primera vez que pasas por aquí, yo soy Inés, soy escritora de literatura infantil y juvenil y la presentadora de este podcast. Prepárate una bebida calentita, acomódate junto a la repisa de la chimenea, que comenzamos. Rick Rubin nació en Nueva York en marzo de 1963. Es productor musical y ha trabajado con gente como Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Johnny Cash, Shakira, Linkin Park, Lana Del Rey, Lady Gaga o Ed Sheeran, entre otros muchos. Tiene en su haber varios premios Grammy y en 2007 fue nombrado el productor más importante de los últimos 20 años por la MTV, y la revista Time lo incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Quizá estás pensando que a qué viene que yo me ponga a hablar de este señor que aparentemente poco o nada tiene que ver con mi contenido habitual. Pero en realidad sí que tiene que ver porque voy a hablar, como casi siempre, de un libro. De un libro que cogí de la biblioteca porque había visto recomendado en YouTube a una creadora de contenido que me gusta mucho porque es una persona que siempre está probando actividades creativas, que hace unos vídeos con una estética súper bonita. Habló muy bien de este libro y quise leerlo. Y es que me ha resultado tan inspirador, me he sentido tan identificada con la mayoría de cosas que cuenta que quería compartirlo también contigo, porque probablemente si estás escuchando este podcast seas una persona creativa igual que yo y sé que te va a encantar. El libro se titula El acto de crear, una manera de ser y está escrito por Rick Rubin. Es un libro de verdad, como os he dicho, súper inspirador que muestra la creatividad como una parte más de nuestra vida. Este libro no es para nada un manual sobre cómo crear una obra artística, aunque sí que es verdad que hace un repaso por las distintas fases que atraviesa un creador a lo largo de su proceso creativo. Y aunque él es productor musical, se refiere por igual a todas las ramas del arte: música, pintura, escritura, escultura, cine y básicamente a cualquier rama del arte. A medida que va haciendo ese pequeño repaso de las fases creativas, aprovecha para hablar de diferentes aspectos de la personalidad o del modo de vida que tienen las personas creativas. Me gustaría mucho hablar de todo el libro, pero de verdad que es que me ha gustado tantísimo que me tiraría aquí horas, entonces voy a destacar algunos de los puntos que más me han gustado y a ver si así os animáis a darle una oportunidad. Uno de los primeros puntos que trata es la importancia de desarrollar la consciencia, de estar presentes de verdad en nuestra vida en cada momento. Con esto se refiere a prestar atención a lo que nos rodea, a prestar atención a cada momento que vamos viviendo y no estar pensando en el pasado o en lo que tengo que hacer dentro de 2 horas, sino en lo que estoy haciendo en este momento. Y así ser capaces de encontrar la belleza en los detalles pequeños del día a día, en fijarnos en esas cosas que parecen insignificantes a simple vista, pero que las personas creativas somos capaces de encontrar en ellas belleza. A mí personalmente me encantan los colores en el cielo, me hacen muy feliz los colores del cielo. También me gusta mucho hacer fotos a fachadas de tiendas pequeñas o a una taza que de repente al lado de ese cuaderno en concreto ha quedado especialmente bonita. Y sí, eso al final se refiere a ser capaces de apreciar la belleza de las pequeñas cosas. Otro punto que trata es la importancia de alimentar la curiosidad, de dejarnos fascinar por las obras artísticas de otros. En este caso, él habla sobre las grandes obras clásicas y yo no estoy del todo de acuerdo con esto. Yo creo que cualquier tipo de arte puede servir para fomentar la curiosidad y puede servir para inspirarte o aprender. Un libro, una película, un cuadro, una ilustración, un edificio, una canción, yo qué sé, no hace falta que sean grandes obras clásicas dentro del canon para que sirvan como aprendizaje e inspiración. Y uniendo estos dos aspectos, lo que al final muestra es que la inspiración puede llegar en cualquier momento y desde cualquier fuente.
una conversación de dos personas que están sentadas a nuestro lado en el autobús, una foto de Pinterest que parece una foto normal pero de repente como que te despierta algo, un paseo, yo qué sé, de cualquier sitio. Es que es imposible decir, ¿me va a llegar la inspiración de aquí? No, porque nunca sabes de dónde va a llegar. Y de hecho tengo una anécdota con esto, y es que cuando estaba trabajando en mi última novela, en la que acabé en enero de este año, estaba súper bloqueada. No sabía si la iba a terminar porque tenía como ahí un agujero en la trama que no conseguía salvar y entonces no podía acabarla. Y una mañana estaba de paseo con mi perra. Nos paramos en un sitio en el que nos hemos parado 1000 millones de veces, pero ese día levanté la cabeza, vi el cartel de un local que hay ahí y el nombre del negocio. De repente como que me hizo un clic en el cerebro que me dio la clave que me faltaba para encontrar la pieza que unía toda la trama, y a partir de ahí cogí un montón de carrerilla y pude terminar la novela. Así que de verdad que la inspiración, como dice Rick Rubin, puede llegar en cualquier momento y desde cualquier sitio. Con relación a todo esto, lo que más me gustó del libro, yo creo, fue que se refiere todo el rato a las ideas como semillas. Por un lado dice que hay ideas, semillas de todo tipo, que pueden ser una escena, un color, una frase, un personaje, un lugar, una pregunta, y es verdad. Yo he desarrollado tramas de novela a partir de un personaje, a partir de un diálogo que se me ocurrió, a partir incluso de una ambientación. Por otro lado, también hay algunas semillas que germinan y otras no. Esto nos lo preguntaron a Ricardo Gómez y a mí en la charla que dimos en el Festilig, que si siempre acabábamos un proyecto cuando nos surgía una idea. Y es que es totalmente así. Hay algunas ideas que nunca llegan a nada y hay otras que sí, y ya está. No tiene por qué germinar todas las semillas que recogemos. Y además, dentro de estas que sí que germinan, algunas crecen muy rápido y otras necesitan tiempo porque a lo mejor no es el momento de dedicarnos a ese proyecto, o no estamos en la situación personal adecuada para dedicarnos a ese proyecto, o incluso porque simplemente necesita reposar antes de cogerla. Y por todo esto dice que es fundamental recoger las máximas semillas posible. Entonces yo me vi súper reflejada en esta idea, en este símil de las ideas como semillas, por mi modo de trabajar. Yo tengo una libreta donde apunto todo tipo de ideas que se me ocurren sin saber si las voy a usar en algún momento o no en una novela. Algunas sí que acaban convertidas en novela, otras siguen ahí esperando entre las páginas de la libreta a que les llegue su turno, y otras pues nunca les va a llegar su turno y van a morir ahí. Al mismo tiempo, algunos proyectos los desarrollo súper rápido y otros pues me paso meses, incluso años con ellos en la cabeza rondándome, dándoles vueltas hasta que realmente siento que ha llegado el momento de ponerme a trabajar en ellos. Y como digo, pues hay algunos que nunca jamás llegan a ser usados. Y hablo de escritura porque es mi ocupación principal, pero me organizo de la misma manera cuando creo contenido, o cuando voy a dibujar, o incluso cuando voy a hacer páginas en el journal. Es muy parecido el proceso que sigo. Una vez que ya superamos la fase de las ideas, avanzando un poquito más en el proceso creativo, habla sobre experimentar, sobre ser conscientes de que existen unas reglas, tenerlas en mente, pues ya sea a la hora de escritura, pues las reglas de cada género, o a la hora de pintar, pues tener en mente las reglas de color, pero que nos permitamos siempre ponerlas a prueba, a ellas, a las reglas y a nosotros mismos. Probar, jugar, incluso plantea la posibilidad de que al final sea justamente lo que creíamos que era un error lo que haga que una obra se convierta en única. También habla de otras cosas menos bonitas como son los pensamientos y hábitos limitantes. Habla sobre bloqueos y sobre la relación con otras personas creativas que pueden inspirarnos, que pueden favorecer nuestra creatividad, y habla sobre la competencia que nunca debe ser contra esas otras personas creativas, sino contra nosotros mismos. Al final, el libro es un repaso, una muestra del modo en el que existimos las personas creativas, de la manera tan especial y maravillosa que tenemos de ver el mundo, de cómo nunca nos aburrimos porque siempre tenemos algo en la cabeza, siempre queremos estar experimentando con otras cosas creativas, siempre queremos tener un proyecto al que dedicarnos para seguir creando. De hecho, hay una cita que me he apuntado porque me gustó muchísimo sobre esto, y es:
La mayoría de los que escogen el camino del artista no pueden evitarlo. Se sienten impulsados a dedicarse a ello como arrastrados por un instinto primario. Negarlo resulta desalentador. Si nos alejamos, advertimos que ese impulso ciego siempre está ahí, guiando nuestras aspiraciones más allá de nosotros mismos. Y es que es verdad. No sé cuántas veces he dicho a lo largo de mi vida voy a dejar de escribir porque esto a mí no me merece la pena, no tiene sentido, no consigo nada y no puedo. No puedo, simplemente es que no puedo por mucho que quiera, no puedo dejarlo. Volviendo al libro como tal, es verdad que las primeras páginas me asustaron un poquito porque eran como demasiado espirituales para mí y yo ya había leído o intentado leer algunos otros libros de este estilo y los había tenido que abandonar porque no me aportaban, sentía que no eran para mí, pero con este no ha sido así, le tuve un poquito de paciencia, poco, 20 páginas y enseguida empezó a resonar muchísimo conmigo y fue una lectura de verdad súper inspiradora. De hecho, mientras lo estaba leyendo, tenía a mi lado en la mesita del salón las notas en sucio de uno de los proyectos en los que me quería poner a trabajar, porque tenía como 3 opciones y no tenía claro con cuál ponerme. Y mientras leía este libro, avancé en las notas de uno de ellos muchísimo, que ya casi lo tengo del todo planificado y ya voy a ponerme a escribir. No tiene nada que ver, pero en el fondo sí, en el fondo leer este libro me estaba haciendo tener más ideas, me estaba despertando más la creatividad y fue de verdad maravilloso. Cogí el libro de la biblioteca y me lo voy a comprar porque quiero volver a leerlo, quiero subrayar, quiero poder anotar cosas en los márgenes. Yo nunca escribo en los libros ni subrayo, siempre suelo poner post-it, pero con este libro sé que voy a subrayar y que voy a anotar porque de verdad que lo necesito. Y poco más puedo decir, de verdad ha sido una lectura que me gustó muchísimo, que disfruté, que me hizo aprender, que me hizo incluso conocerme un poco mejor a mí misma como creadora y que si eres una persona creativa te lo recomiendo muchísimo. El acto de crear una manera de ser de Rick Rubin porque te vas a sentir completamente comprendido, te vas a sentir completamente reflejado en las páginas. Para terminar voy a leer otra cita. Es que me he apuntado tantas cosas, no os las estoy leyendo todas porque de verdad es que me he apuntado muchísimas, pero voy a leer otra que me gustó muchísimo antes de cerrar. En el interior de todo artista hay un niño que vacía una caja de lápices de colores en el suelo para buscar el tono perfecto con el que pintar el cielo. Podría ser violeta, verde oliva o naranja tostado. Juega. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya inspirado y que te hayan dado ganas de leer el libro. Yo aquí seguiré escribiendo, experimentando con acuarelas y con lápices de colores, haciendo collage en mi journal, probando diferentes tomas de vídeo, diferentes encuadres de fotos y grabando episodios de podcast simplemente porque no puedo evitarlo. Muchísimas gracias por haberme acompañado un día más junto a la repisa de la chimenea. Cualquier duda, comentario, sugerencia, puedes dejármelo en la cajita de Spotify o escribirme por redes sociales. Soy Inés Díaz Arriero en Instagram, TikTok y todas partes. No soy muy original para elegir nombre. Y si conoces a una persona súper creativa a la que le vaya a gustar mucho este episodio, te agradecería un montón que lo compartieras con ella. Nosotros nos escuchamos por aquí muy pronto. ¡Hasta luego!